tardes para todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bueno, muchachos, muy buenas tardes. Esperando que se encuentren muy bien. Damos inicio a una nueva sesión de clase. Esta correspondiente a la semana número 13 del calendario académico. Entonces, teníamos una actividad que dejamos orientada a la sesión anterior respecto a la entrevista o al video que debíamos realizar. Entonces vamos a hacer una pequeña socialización por parte de cada uno de ustedes y posteriormente pues hacemos los comentarios respectivos, una pequeña retroalimentación de qué pudieron indagar, qué pudieron encontrar. Y ya daremos paso en una segunda parte a unas actividades que están planteadas para el día de hoy, que ya las pueden visualizar en la plataforma de Moodle. Bueno, ¿quién quiere empezar con la socialización de su actividad de entrevista? Profe, ¿hay algún parámetro específico en la socialización o solamente explicar lo que uno desarrolló? No, el parámetro es el mismo de las indicaciones de la actividad. Entonces teníamos que realizar un documento, entonces debes socializar qué documento o qué formato utilizaste para la entrevista y ya iríamos a la socialización del video que realizaste. Orlando, cuéntame. Listo, profe. Entonces yo arranco, pero espera porque tengo yo hice 2 entrevistas. Sí. Y pues básicamente lo que hice fue validar como las preguntas, como la preparación de las preguntas y al finalizar hice como unas conclusiones después de las entrevistas. Pero mis entrevistas, una duró 30 minutos y la otra duró 20. Entonces no sé si sea muy largo. Una duró 30 y la otra ¿cuánto? 20 minutos. Bueno, entonces no, en el caso tuyo sí, ¿qué haríamos? Dejaríamos que tal vez tú nos muestres la introducción de esa entrevista, qué estructura manejaste y ya tú nos socializas pues cuáles fueron las respuestas de esta persona y puedes ir de pronto adelantando el video. Sí, Porque no, sería como el documento, mostrar el documento, ¿sí, profe? sí. Y por Ok. eso te digo, de la parte del video, pues también puedes socializar algo, pero adelantándolo de pronto con las partes claves que tú creas que sean interesantes socializar. Ok, profe. Profe, entonces déjeme por ahí 3 segundos mientras yo preparo aquí el Ok, listo. documento. Gracias. ¿Alguien más está preparado? Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Profe, demasiado largo. Mi video dura 48 minutos porque en realidad la persona que entrevisté o sea, como que se extendió mucho, explicó muchas cosas. Ok. Bueno, haríamos lo mismo. Vemos la estructura que tú planteaste, cuál fue la entrevista, las preguntas que tú enfocaste y ya iríamos a ver de pronto partes del video que nos puedas adelantar para ver la información. Pero recuerda que más allá, sí, eso depende de la persona que uno entreviste, pero sí es bueno que ustedes hayan estipulado antes de pues pedirle a la persona que fuera muy breve en la información, porque lo que necesitábamos era conocer y no entrar a profundidad. Bien. Creo que no lo hablamos, pero la idea era que no superara los 10, 15 minutos. O sea, de toda la información que ustedes le abordaron. ¿Listo? Pero no hay problema, no crean que porque duró 30 minutos, 40, entonces está mal, no. Pues simplemente eh, son herramientas que también tenemos que empezar a manejar y empezar a concretar y a sintetizar la información. Entonces, si yo quiero que la persona no se demore mucho, pues le hago preguntas no tan abiertas, sino un poco más puntuales. ¿Listo, Natalia? ¿Empiezas tú con la socialización? Profe, pero yo le podría pedir un favor, es que lo que pasa
tenido internet, entonces yo estoy desde otro lugar y la verdad no tengo cómo proyectar pantalla. Si usted me podría hacer el favor de descargar, solamente hice las preguntas. O sea, yo lo que hice en el formato de Word fue eso, hacer las preguntas y como tal todo el contenido de la entrevista está en el video, pero yo puedo hablar netamente de lo que él me habló como las cosas importantes. Ok, en cuanto al video, ¿dónde lo cargaste, Natalia? Está, o sea, lo que subiste en el documento que fue un enlace, supongo. O sea, yo subí o sea, digamos, como la estructura de las preguntas, como en el orden en que las hice, y en ese mismo documento se encuentra el link del video. El link del video, o sea, Porque como subiste fue un tan enlace largo, del la video. plataforma no me deja subirlo. Sí, claro, claro, efectivamente por eso te Sí, hacía la señor, sí, pregunta. porque como en la plataforma se demora mucho en cargar. Sí, señor, No, sí. es la mejor manera. Cuando son videos que superan los 10 minutos, yo siempre sugiero que carguen en una plataforma de video y suban el enlace. Así que así como lo hiciste está bien. Entonces déjame un minuto, ya proyecto la pantalla con tu documento. Vale, profe, muchas gracias, qué pena. Listo, Natalia, ya estoy proyectando. Bueno, profe, listo. Sí, señor. Adelante. Bueno, chicos, buenas tardes para todos. Les cuento, pues como lo había como notado, bueno, le había dicho al profesor, quería hacer un enfoque en este fútbol a medida del jugador, pero también lo va a hacer una persona que es experta en fútbol sala y fútbol de salón. Hay muchas diferencias, las noté, las encontramos. Esta persona es perteneciente del club City Atlas de Bogotá. En 2019 quedó campeón con Bogotá en Juegos Nacionales, entonces pues es una persona que ha tenido mucha trayectoria en el tema. Abordamos mucho cómo se entiende, cómo se proyecta ese fútbol sala a la medida del jugador y pues prácticamente nos hablaba de cómo esa iniciación o esa proyección que se le tiene que dar al niño en base al gusto por el deporte el cual está practicando. Nos habló del juego como una estrategia, pues como principal en el desarrollo de esas capacidades, tanto técnicas como tácticas en el niño, y nos habló de conceptos como ataque y defensa, que es como el profesor nos había abordado en el tema del fútbol, es una primera medida o uno de los primeros conceptos que se les puede fundamentar a los niños para el entendimiento del juego y pues cuáles son las características o la reglamentación del mismo. Eh, en base a eso, proyectamos como en base a la experiencia del que se entendía o que se con el fútbol sala en base a esa experiencia de un proceso de un juego colectivo, como de encontrar y hacer partícipe a los niños en cada una de las posiciones y cada una de las características del juego. Ya en una segunda pregunta nos habló de cómo se manifiesta, cómo está esa importancia defensa en edades entre 7 años, y él nos hablaba que en el fútbol sala no se implementaba tanto como este fundamento o estas características en sí, sino que se trataba más de que el niño tuviera relación, uno, con el elemento, dos, con las acciones, digamos que en primeras edades no se haga como una fundamentación física o digamos específica, perdón, en base a algún concepto técnico, sino que el niño solamente por sí disfruta del deporte que está haciendo. En edades más tempranas, digamos, mayores, como entre los 10 a 12 años,
Natalia, no se te está escuchando. ¿Tú nos estás escuchando? Yo creo que es la señal, profe, de ella. Sí, sí, lamentablemente creo que no tiene la mejor conectividad porque se le entrecorta mucho la comunicación. Es que ella está en un café internet por lo de las marchas. Ya vive cerquita donde yo vivo, yo no sabía. Pero la vez pasada hubieron marchas por este sector y pues dañaron varias cositas por ahí. Ok, Oscar, gracias. Bueno, mientras de pronto Natalia retoma la conectividad, voy a compartirles el enlace del video que ella cargó para que lo vayamos visualizando. La idea es que lo vayamos adelantando, bueno, pues para ir viendo como esos aspectos más importantes. Ahí en el chat de Meet ya pueden encontrar el enlace del video de la actividad de Natalia.
La profe, qué penas que no sé, mi celular no quiso funcionar, qué pena. Tranquila, Natalia, no hay problema. Te cuento que en este momento yo ya compartí el enlace con tus compañeros y estamos visualizando algo del material. Entonces, si quieres, déjame unos minuticos, seguimos visualizando y ya te dejamos que tú intervengas, ¿vale? Listo, vale, profe, no hay problema, gracias, qué pena. Vale. Ya todos están, no, tranquila, no te preocupes. Ya todos están revisando el material de Natalia, ¿verdad? Sí, señor. Listo, perfecto. Sí, señor. La idea es que lo vayamos, tal vez después con más calma, si lo quieren revisar, si les llama la atención. Pero en este momento la idea es que lo vayamos adelantando, vamos viendo de pronto, identificando algunas de las partes más importantes y con eso también le podemos de pronto hacer preguntas a Natalia para que ella nos oriente si él lo habló, si lo dijo o demás. Bien, pues voy a dar un par de minutos también para que sigamos visualizando el material.
Bueno, muchachos, yo creo que ya fue un tiempo prudente para revisar el material de Natalia. Natalia, no sé qué más nos quieras comentar, de pronto algo que tú, no sé, como anécdota, como, o algo que te haya marcado en esta entrevista. El material se ve muy interesante, es una lástima, pues que es un poco extenso, ¿no? Pero, eh, Natalia, ¿me estás escuchando? Sí, señor profe, A ver, claro que sí. entonces lo que también quiero decir es que, bueno, este primer ejercicio de la entrevista, ustedes se dan cuenta, no sé si ya lo habían hecho, si ya lo habían utilizado, pero a veces debemos tratar de ser un poco más concretos con las preguntas para que la persona entrevistada pues no se extienda tanto, sino que sea, y también hablarlo con él, obviamente antes de realizarle esta encuesta, esta entrevista, pues hablarlo con él para que sea un poco más concreto, pero el material se ve muy interesante. No sé, tú qué le quieras transmitir a tus compañeros, algo que te haya llamado la atención, que te haya marcado durante el desarrollo de la entrevista. Profe, pues digamos que como él lo nombró, él sacó un libro y en serio deberían conseguirlo, es súper bueno, se llama Jugando con Conciencia y creo que nos sirve para todos, o sea, independientemente que sea de fútbol sala, expone muchas cosas y quizás muchas estrategias y muchos métodos que nos podrían servir para el fútbol, porque esa implementación o esa iniciación creo que es la más difícil para nosotros en cuanto al trabajo, o sea, nosotros podemos saber los conceptos, podemos conocer todo eso, pero digamos que es muy importante saber transmitir la información y saber conocer a la población con la que vamos a trabajar. Entonces, digamos que él enfatizaba mucho eso, conocer cómo desarrollar o digamos que el niño siempre implemente ese amor por lo que se está haciendo y que no solamente sea algo, o sea, algo por hacer, sino algo por desarrollar y por crecer. Entonces, búsquenlo, es una persona que sabe mucho, que nos puede aportar mucho, como sé que todas las entrevistas que mis compañeros pudieron haber hecho, también nos va a servir las personas que pues ya han tenido mucha experiencia, como desde pues usted, profe, también como la tiene, entonces acercarnos un poquito más al tema, yo sé que mucha gente quizás no tiene el conocimiento o de pronto no le ha gustado el fútbol, pero créanme que es importante saberlo porque nos va a servir para los demás deportes, entonces sería eso, profe. Natalia, el profe que entrevistaste, ¿cómo era el nombre? Perdón. David Jiménez. Jiménez, sí, me acordé de Jiménez, pero no me acordaba del nombre. Sí, sí, señor. Él, pues, él ha trabajado con la Bogotá, con City Atlas y ahorita hace poco sacó, más o menos, City Atlas sacó a 3 muchachos jugando ahorita, están jugando en Kosovo. Ok, excelente. Entonces sí, no, se ve que es una persona que tiene una amplia experiencia en el fútbol sala, entonces si de pronto ya eh, pudieron identificar, a algunos les llama la atención, pues vea que ahí también Natalia nos está hablando sobre un material bibliográfico, el libro que él mismo dice que lo publicó, o sea que es de su autoría. Entonces, pues bueno, ahí queda. Bueno, muchachos, para los demás compañeros, ¿qué preguntas tienen para... Ah, Natalia, yo te tenía una observación en cuanto a tu entrevista. Sí, señor. Para que tengas en cuenta, veo la palabra de fútbol escrita en varias partes sin tilde. Entonces, ojo, porque nos gusta mucho el fútbol, pero no lo escribimos bien. Sí, ¿Ok? sí, señor, profe, es Siempre va, que he tenido, la verdad, acostumbrémonos. No, 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 Natalie, no te preocupes, no creas que solo, mira, me pasa en todos los semestres, con los muchachos de otras asignaturas, siempre escriben el fútbol, pero se los olvida. Entonces, acostumbrémonos a siempre, así como nos gusta el fútbol, hablar de él, pero entonces siempre escribámoslo bien, de la manera adecuada, siempre con el acento que lleva, ¿listo? sí, señor, claro, Solo profe. ahí como para que lo tengas en cuenta. Bueno, para los demás compañeros, ¿tienen alguna pregunta concreta para Natalia? Karen, Oscar, Orlando. Oscar. De mi parte, no, profe, pues digamos que sería como terminar de ver el video, porque sí se ve un poco, digamos, se ve muy bueno la temática que se maneja ahí, y pues así mismo uno va sacando como unas conclusiones y va generándose como preguntas. Listo, vale, Oscar, y es válido. El tema es que pues no podemos dedicar toda la clase a ver el video, entonces pues ya ustedes tienen el enlace, por favor ténganlo ahí presente
lo revisan y cuando surja alguna inquietud, no tomen, o sea, tomen nota, ténganlo siempre ahí presente y en posteriores clases, pues que nos volvamos a reunir, le podemos hacer la pregunta a Natalia, ¿listo? ¿Les parece? Sí, señor. Sí, Vale, señor. perfecto. Muy bien. Entonces, podemos ir con la actividad de Orlando. Natalia, ya como para terminar, en cuanto a tu actividad, ¿cuál crees de esas 11 preguntas que diseñaste, cuál crees para ti que fue como la clave en la entrevista? ¿Cuál fue esa pregunta? Profe, considero que cuando habló, él nos nombró esos principios técnicos que se dan entre los 12 a 13 años, me pareció muy importante como las estrategias que él usaba y la metodología de ese juego de 2 contra 2, de 3 contra 3, me pareció que la respuesta y digamos lo que aportó era muy bueno, entonces creo que esa fue como mi pregunta la que escogería y me quedaría como la base de la entrevista. ¿Qué número es la pregunta en tu entrevista? La número 7, profe. ¿Cuáles deberían ser los principios técnicos y tácticos en un nivel de 13 a 12 años para el fútbol sala a la medida del jugador? Listo. Vale, Natalia, muchas gracias. Pues felicitarte por la realización de tu actividad, por el esfuerzo pues, de traer esta entrevista para socializar con tus compañeros. Creo que entonces ahora podemos ir con el trabajo de Orlando. Listo, profe. Perdón, creo que... ¿Qué se me hizo? Bueno, no sé si ahí lo están viendo, profe. Sí, señor, ya se puede visualizar. Ok. Bueno, fue muy curioso porque pues durante la semana traté de hablar con dos personas. Una persona trabaja en fútbol de campo, que es el profesor Leiner Barón, y la otra persona trabaja en fútbol de salón, fútbol sala, que es el profe Kevin Romero. Con los dos, pues digamos que con uno no tenía mucha confianza y eso digamos que en el tema de crear el instrumento y de realizar la dinámica de la entrevista, porque pues la verdad es la primera vez que realizo ese tipo de trabajo. Fue muy curioso porque en cada entrevista, aunque la dinámica fue muy similar, las respuestas fueron diferentes en los dos entrevistados. Entonces, dentro de la introducción, pues básicamente indiqué pues, que la complejidad del fútbol, su técnica y táctica desarrolladas por el jugador en cada una de las etapas de formación permiten al entrenador determinar cuál es el impacto del proceso metodológico en el niño, preadolescente o adolescente, teniendo en cuenta cómo se aplica esa dinámica en cada una de las categorías. Pues hice más o menos una planeación estructurada de las entrevistas. En la entrevista 1, hice 5 preguntas con respecto al perfil profesional, en qué nivel se encuentran los deportistas del club, que nos hablara del proceso técnico y táctico, y aquí pues me di cuenta con la observación que el profesor hacía, que fui muy abierto en las preguntas y pues di como mucho espacio para que ellos respondieran de cierta forma. De hecho, ninguno de los dos me habló de técnica y táctica como tal, sino se enfocaron más en la relación del entrenador con el jugador y de su familia también, y de la influencia de su familia con respecto al proceso pues formativo. Eso fue en la primera entrevista. En la segunda entrevista, digamos que surgieron más preguntas y es curioso validar que dentro de la misma entrevista, aunque yo tenía algunas preguntas, iban surgiendo otras a través de las respuestas que el profesor colocaba. Después, pues, desarrollé unas conclusiones. En la primera entrevista, pues, hablábamos del aspecto social en que se enfoca la entidad del club para el cual trabaja el profesor Reiner Barón, con los chicos en algún momento que han sido descartados de divisiones menores de equipos como Santa Fe, Millonarios o La Equidad. Ellos manejan categoría sub-17 y en escuela de formación manejan sub-13, 14, 16, 17 y 20, pero esas categorías las tienen en un solo grupo, no las tienen, digamos que separadas.
digamos que acá en ese sentido, él habla muchísimo de la diversión como objetivo principal en las categorías menores y como enfoque recreativo, pues como medio para llegar a la aplicación de la técnica y la táctica. Posterior a ello, dentro de los chicos de futsal, ellos trabajan categoría femenina única de 15 años en adelante. Fue con el trabajo con que iniciaron y ya después comenzaron a organizar subcategorías menores desde 4 hasta 19. Ellos trabajan con 2 profesores por categoría con el fin de estar siempre en un acompañamiento adecuado. En sub 4, el juego y el desarrollo motriz es el factor principal. En la sub 7 y sub 9, el trabajo físico sin salir del tema de la recreación y comienzan a hacer como trabajo de gestos técnicos a partir de la sub 9. Ya el trabajo táctico que se realiza desde los 13 o 14 años se basa más en la diversión y en la participación y posterior a ello, a partir de la sub 15, se hace, digamos que un trabajo más metódico en cuanto a técnica y táctica. Allí el género, dentro de las respuestas que dio el profe Kevin, es un factor importante ya que en el club trabajar con niñas es muy diferente a trabajar con niños y él hacía como, pues como nos compartía esa experiencia de la actitud de las niñas frente a los resultados y a las decisiones que se toman en el club. Entonces, pues nos decía que no es fácil trabajar con niñas por el tema sobre todo de entre comillas, la envidia, ¿cierto? Entonces, ¿por qué ella sí y yo no? Si yo ya llevo más tiempo en el club. Cosas como esas, pues nos hacía ver el profesor en la entrevista. Pues básicamente eso fue como las conclusiones que yo saqué. Voy a enviar el link ¿de qué? Del Listo, tema. Ahí lo estoy compartiendo. sí, señor, perfecto, Orlando. Ese, por lo que logré entender, son dos videos, dos Son 2 entrevistas. videos, profe. Uno es con el profesor. Sí, ese es el enlace de donde están los 2 videos. Ok, perfecto. Listo, Sí, profe. Orlando. Entonces, les sugiero a los demás compañeros más o menos tomarnos unos 10 minutos para visualizar el material. Como ya les digo, ¿cuánto es que dura el tuyo? Como media hora, ¿verdad? El primero dura media hora y el segundo dura 20 minutos. Son 50 Entonces, minutos, entonces sí. tratemos de ver lo más relevante, ir adelantando el video para podernos familiarizar con el contenido. Si surge alguna pregunta, pues podérsela hacer a Orlando y ya charlamos al respecto. Bueno, Ahí es importante tener presente que pues con ellos yo traté de ser no tan, ¿cómo decirlo? No tan esquemático a la hora de hacer las preguntas, sino como un poquito más coloquial. Entonces al principio pues se va a ver como la conversación, sobre todo en la primera parte, en el primer video del perfil del entrenador, porque pues él nos compartía la experiencia primero como deportista, porque él estuvo en Argentina y pues nos compartía esa experiencia de ser joven, de pronto no haber tomado las decisiones adecuadas y ya después pasar al otro lado, que es la parte de ser entrenador. Eso es todo, profe. listo, Orlando, gracias. Entonces, más o menos 10 minuticos, vamos a revisar el material y ya hablamos de nuevo. O pues no sé, también otra alternativa sería que tú abras el enlace y nos compartes en pantalla, pero es que creo que no se escucha muy bien así. Podríamos hacer la prueba. Pues hagamos la prueba, profe, no hay problema. Listo, vale. Ya me dejo de compartir acá. Y ya. Ahí se ve. Está cargando, Orlando. Sí, ahí ya se ve la pantalla. Si quieres darle play, a ver, y yo te confirmo qué tal se escucha el audio.
Listo. Bueno, un cordial saludo. Quien les habla en este momento, Orlando Suárez Gómez, hago parte de la asignatura de fútbol para la Universidad Inca de Colombia. ¿Sí se escucha bien, profe? Se escucha muy bien. Si quieres, dejémoslo así. Más bien, como tú conoces la entrevista, tal vez que tú vayas adelantando en esas partes que sean como más importantes para todos. Ok, dame un segundo. Estamos con el profesor Leiner Barón. Y vamos a hacer una entrevista con respecto a los aspectos tácticos y técnicos que se manejan en cada una de las categorías. Listo, ahí digamos que es la presentación. Ya aquí él nos habla un poco del tema de su experiencia. De divisiones menores de Independiente Santa Fe. Tuve la oportunidad de viajar a Argentina, jugar también en las divisiones menores de River Plate, de Racing. Tuve esa fortuna donde pues el fútbol como idiosincrasia cultural es primordial allá en Argentina. Es diferente esa idiosincrasia cultural, ¿cierto, profe? Sí, allá se respira fútbol, o sea, prácticamente acá somos apasionados por el fútbol, nos gusta el fútbol, pero allá el fútbol está impregnado, o sea, prácticamente es día, tarde y noche el fútbol. Está en las... Ahí yo le decía a él que estaba en las venas, entonces seguimos. Trabajo como entrenador. ¿Qué diferencia hay entre ser deportista, haber participado, pues como tú no lo manifestabas, de una manera tan chévere, y pues haber tenido la oportunidad de hacerlo de forma internacional? Allá en este momento pasar como al otro lado y decir, bueno, soy entrenador. ¿Cuál es la diferencia principal? Son dos perspectivas totalmente distintas, diferentes, como te comentaba. Tuve la fortuna de jugar fútbol a nivel amateur, no a nivel profesional, me hubiera gustado, pero pues decisiones a veces que son situaciones externas a lo deportivo, uno toma una decisión de dar un paso a un costado, pero pues ya son situaciones personales. También la parte psicológica, ¿sí? Que a veces no le damos esa trascendencia, esa relevancia, pero de una u otra manera es un eslabón importante para que ese deportista no tenga esa deserción deportiva. ¿Sí? Correcto. Y como entrenador. ¿Sí? Tú como jugador ves algo diferente. Cuando ya empiezas a sentirlo como entrenador, tienes la perspectiva de decir, bueno, no fui fuerte psicológicamente para asumir situaciones externas al fútbol, ¿sí? Que de pronto influyen negativamente en el rendimiento individual y colectivo. ¿Sí? Entonces uno no supo manejar esas situaciones, que pudo, que desde el punto de vista como entrenador dije, uy, mire lo importante que son estos aspectos. Vamos a adelantar acá. La Academia Internacional y los entrenadores tiene que estar preparado de manera mixta, tanto académicamente como empíricamente. Bueno, profe, en la Academia Internacional Fútbol Club, ¿cuáles son los niveles que manejas? Cuéntanos qué categorías manejas, qué tipo de chicos llegan a la academia para aprender todo lo relacionado con el fútbol. La Academia Internacional inicia desde un punto de vista social, ¿sí? Nosotros vemos que dentro de las estructuras organizacionales, por decirlo de esa manera, de los torneos, se descarta mucho jugador y sobre todo de los sub-20 hacia arriba. Si tú no juegas o no estás en un equipo profesional a los 20 años, queda descartado para el fútbol. Entonces, don Álvaro Arango y Alejandro Rodríguez, que es... Bueno, aquí es importante pues tener presente que ellos siempre lo enfocan como desde ese sentido social y tratando de buscar esas figuras que pueden llegar a ser algunos chicos que en las ligas menores pues son realmente descartados ya para trabajar en otro tipo de equipos. Voy a seguir adelantando. Sub-15 y sub-17 son el grueso a cada una de las categorías. ¿Cómo lo están trabajando en este momento? ¿Cuál es el proceso técnico y táctico en cada una de esas categorías? Nos gustaría pues de pronto conocer cuáles son esas diferencias, sobre todo desde las escuelas de formación,
si las tienes pues generadas como divididas por categorías o la manera como la trabaja el club. Y pues tengo entendido que sub 15 y sub 17 son el grueso de la escuela, ¿cierto? Entonces sí nos gustaría saber cuál es el manejo técnico, cuál es el manejo táctico en cada una de esas categorías. Si nos puedes contar. Ya sería en el tema deportivo, ¿sí? Ya, o tú me preguntas del tema administrativo. No, el tema deportivo, claro, deportivo. Deportivo, ok. Bueno, nuestras escuelas de formación, pues, donde hay niños de 6, 8, 10, 12 años, 13 años, manejamos las escuelas, hasta los 13 años manejamos las escuelas de formación. En esas categorías buscamos que el niño vaya y se divierta, porque pues, no sé, profe Orlando, creo que debes de ser partidario de que el niño o hasta el adulto tiene que Sí, divertirse totalmente. por medio de este deporte masivo que se llama fútbol. Entonces, ahí tratamos de inculcar eso, que el niño vaya, se divierta, aprenda de manera autónoma, que se empiece a familiarizar, que empiece a generar ese gusto, ese deseo por el fútbol, ¿sí? Y que no empiece, de pronto el inconveniente, pues creo que eso no solamente en la academia, sino en todas las escuelas, a veces son los padres de familia, los Orlando, acompañantes, cerré ¿sí? tu Que de pronto micrófono no ven esa perspectiva porque estaba profesional que creando uno eco tiene, del sino video. otros pensamientos, otras opciones. Listo, profe Fresco. Vale, porque Eh, sí se escuchaba el eco, yo creo que los demás también lo podían escuchar, pero hice la prueba de cerrando tu micrófono y ahí sí se escucha perfecto. ok. Bueno, digamos que aquí él ya nos habla precisamente pues de la parte en que el niño entra a la escuela, pero ellos lo toman pues precisamente desde la parte de juego, siempre lo manejan desde de esa parte y el enfoque preguntándole acerca del perfil de la escuela, ellos lo hablaban desde el tipo de la individualización del deportista que entra a la escuela. Paso al siguiente video. ¿Tú crees que este primer video no haya algo más relevante que quieras compartir con tus compañeros? Espérame, yo reviso acá, profe. De pronto, guíate también con la estructura de tu entrevista, o sea, dependiendo Sí, de las preguntas. pues digamos que dentro de la estructura, él hablaba precisamente del trabajo físico que se desarrollaba con los jugadores, porque pues él no habló mucho de técnica y táctica, habló más como del seguimiento individualizado, a pesar de que pues la información que se maneje inicialmente sea muy subjetiva, porque tú no sabes realmente cuáles son las capacidades que tiene el deportista inicialmente hasta cuando no se genera pues todo un proceso. Y hablaba del trabajo trimestral. Allí pues él nos hablaba del trabajo trimestral que realizan con los entrenadores del equipo. Dame un segundo, por favor. Acá. Deportivo y en lo personal, ¿sí? ¿Sí? Cómo se siente anímicamente. El niño, ¿sí? ¿Cómo manejamos en el club, Academia Internacional Fútbol Club, esa dinámica? ¿Cuál es la dinámica que se maneja con ese aspecto psicológico y ese aspecto cognitivo en cada uno de los niños, en cada una de esas categorías? Bueno, te voy a hablar de pronto desde dos puntos de vista, con padres de familia y sin padres de familia. Dale. Nosotros como profesionales siempre buscamos esa parte psicológica, esa intervención psicológica con ellos, directamente con ellos, ¿sí? Tratar de que los padres sean un motivador, un apoyador, ¿sí? Que de pronto habrán padres de familia que han jugado fútbol, que han tenido la experiencia, que son entrenadores, pero de pronto termina siendo confuso para el niño. Entonces uno trata que sea nuestra profesión o nuestros profesionales del club, buscamos directamente esa intervención con el jugador, ¿sí? Cómo se siente anímicamente, digamos en la parte de la adolescencia, de la pubertad es una edad complicada, ¿sí? Porque los estados de ánimos un día está bien, el otro día pues
No cambia, quieren hacer ¿sí? nada. No quieren hacer nada o se hacen sus grupitos y Ujú. terminan haciendo su sindicato y entrenan bien un día, el otro día. Bueno, eso es de mucho manejo y de mucho tacto, ¿sí? A veces uno tiene que ser el amigo de ellos, ¿sí? O sea, uno busca interactuar con ellos, o sea, ganarse esa confianza con ellos para poder sacar el mejor potencial de ellos en lo deportivo y en lo personal, ¿sí? Porque a veces el fútbol es de mucha motivación, es de confianza, es de decirle tú eres bueno y tú eres capaz y tú lo puedes hacer, ¿sí? Eso es de la parte cognitiva, de llenarlos de confianza, ¿sí? Lógicamente llevarlos a un plano también realista, donde ellos también interioricen, analicen lo que les hace falta por mejorar en lo deportivo y el ímpetu que pueden desarrollar en lo personal. Podríamos hablar de que en el club hay todas las categorías. Ahorita tenemos las escuelas, que es lo que te digo, que van de 6 a 13 años, Sí. buscando ese objetivo de la diversión, o sea, el fútbol como enfoque recreativo, ¿sí? Donde van a aprender, van a desarrollar su parte técnica esencialmente, van a interpretar el juego desde la parte táctica, ¿sí? La parte física va a empezar a desarrollarse, porque pues nosotros somos seres para el movimiento, somos seres funcionales y cuando hay una actividad física, fútbol, natación, atletismo u otra, nuestro organismo fisiológicamente y morfológicamente va haciendo una transformación, va haciendo una adaptación. ¿Sí? Tenemos la categoría sub-15, ¿sí? Lógicamente ahí ya hay una edad distinta a la sub-17. Tenemos algunos jugadores que pues acercamos por Orlando, yo su creo que podemos talento, por pasar su al otro condición, video. ¿sí? Y Pues ya de todas maneras, tus compañeros tienen el link. Si lo pueden de pronto después revisar con más calma, si lo desean visualizar todo. Listo, profe. Entonces paso al otro. Listo, sí, señor. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Karen tiene, espera, creo que Karen tiene una pregunta. Sí, profe. Pues Adelante. es que, qué pena interrumpirte, Orlando. Yo tenía ahí Dale, dale. como una, bueno, controversia, no sé, como una pregunta que ellos relacionaban el tema deportivo o el tema administrativo cuando uno les preguntaba sobre los procesos técnicos y tácticos que se manejaban en las categorías. Sí. No sé cómo, o sea, no sé si es más para Orlando o para el profe, no entiendo cómo ellos cómo lo distribuyen o administrativamente, porque uno les decía como deportivo, pero pues en base deportivo ellos se extendían a lo base, como a la base emocional del niño. Y pues lo que también me pasó con mi video, que no, nunca se tocaron como esas estructuras que nosotros vimos en clase. Entonces no sé si a nivel administrativo es donde uno, o sea, se tocan esa base de lo que vimos en clase, porque sí tengo como esa duda. Yo tengo de pronto la misma inquietud de Karen, pero digamos que saqué como una conclusión a raíz de la experiencia, y es que de una u otra forma, cuando yo estoy, o eso es lo que alcancé a percibir, pues yo realmente de fútbol no había mucho contacto con el tema y pues no tengo un mayor conocimiento del tema, por lo que hemos aprendido pues obviamente en la asignatura, pero sí es como que son un poquito celosos con respecto a, no, usted me estaba preguntando cómo trabajo yo con mi equipo, pues yo no le voy a decir todo, ¿sí? Entonces como que me voy un poquito por las ramas y le digo, no, sí, yo tengo sub-17, tengo sub-X, Y, Z, ¿cierto? Pero yo lo trabajo más desde la comunicación con el familiar, desde la comunicación con el niño, desde la parte recreativa y emocional, la parte emotiva que trabajo siempre con el deportista. No sé si es así en todos los clubes o pues de pronto fue algo que nos pasó a nosotros. Profe, usted nos dirá. Efectivamente, Orlando, efectivamente es una situación que creo que en otra oportunidad, en otra sesión, hablé con ustedes del tema de los celos profesionales. Este es un campo que, como tú lo decías, como que ellos se sienten de cierto modo, venga, viene a valorar lo que yo hago, cómo lo hago. No, no, no. Entonces,
como ustedes también, los que han tenido la oportunidad, que es Natalia y Orlando, de socializar su actividad de la entrevista, como no la habían realizado, eso es algo que se debe dejar charlado antes de. Entonces, haberles dicho, vea, profes, es que es para una actividad académica, o sea, esto no va a ser publicado en ninguna red social, esto va a ser para conocimiento de nosotros, cómo lo trabajan. Lo hemos visto en la asignatura de fútbol, en la universidad, en el programa de cultura física, lo hemos visto de esta manera y hemos visto estas partes. Entonces, ya cuando ustedes les dan esa información al entrevistado, él se siente como en sintonía. Ah, bueno, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto otro. Entonces, Sí, de fíjense pronto cómo ahí es. nos faltó un poquito dar esa información para que Claro, ellos se soltaran un poquito más en el tema. claro, Aunque en la segunda entrevista, eh, Kevin, que pues es una persona con la que yo ya había trabajado en el SENA, sí. pues digamos que se soltó un poquito más con respecto a eso. Pero de todos modos hay como esa distancia en los conceptos y esa distancia como que sí se sienten un poquito evaluados. Claro, entonces, pero muy bien, muchachos, o sea, me parece que es un ejercicio muy práctico, muy chévere, muy significativo, muy enriquecedor. Entonces, no lo tomen, no se vean como frustrados o no, por el contrario, vean que para hacer la primera actividad es muy válida. Corroboramos cosas que tal vez de pronto ya lo habíamos hablado en clase, eh, conocimos otras, pero por ejemplo, para darle un poco de respuesta a Karen, si hubiese sido bueno, Karen, que cuando tú hables con el entrevistado, antes de empezar la grabación, le echarle sobre estas temáticas. Mire, nosotros lo hemos visto enfocado hacia acá, entonces, ¿qué nos gustaría? Pues que usted nos hable desde esa terminología. Claro, si la manejan. ¿Qué quiere decir eso? Que no es la única, no es la única. Fíjense que hablamos de fútbol, pero todos tienen distintas formas de hablar. ¿Sí? Entonces, qué bueno cuando entramos en sintonía. Fíjense que cuando empezábamos a ver todo el tema de acciones tácticas, fundamentos técnicos, yo les decía, vamos a estudiarlo de esta manera. No quiere decir que sea la única, pero para que todos hablemos el mismo idioma, pues vamos a estudiarlo sobre esta base. Entonces, Karen, pudo haber sido una de las opciones a la hora de ustedes realizar una entrevista, contextualizar a la persona para que él se suelte más, se sienta más tranquilo. Ah, bueno, es que van a hablar desde esta parte y el para qué de la entrevista, porque a veces se sienten como cohibidos, uy, yo no voy a decir nada porque de pronto esto me puede traer consecuencias, etcétera. ¿Sí? ¿Listo, Karen? Quedó un Sí, poco sí, más señor. Ujú. el tema administrativo, claro, eso tiene otras funciones y muchas veces no se hablan muchas cosas, sobre todo porque no se deben ventilar cosas que ocurren dentro del club, dentro de la institución. Entonces, es un poco delicado el tema administrativo. Por eso siempre dejarlo enfocado, ¿no? Que sea un tema, es para un tema académico, que no va a ser publicado, ¿sí? Para que la persona de cierto modo se sienta un poquito más tranquila y pueda hablar con más. Y es que ellos nos hablen desde su experiencia, de cómo lo han hecho. No venimos ni a calificar si estuvo bien, si lo hace bien, si no lo hace bien, no, sino que nos cuente. Es como para enriquecer nuestro quehacer profesional de su experiencia. ¿Listo? Bueno, igual yo creo que era muy válida la aclaración. Entonces, Sí, adelante, total. Orlando. Listo, profe. Bueno, un cordial saludo a todos los que están observando este video. El día de hoy, pues para la asignatura de fútbol, de deportes de equipo de la Universidad Inca, quien les habla Orlando Suárez Gómez. Estoy en este momento con el profesor Kevin Romero, que hace parte del Club Deportivo Vikingos. Y pues él ya lleva un tiempo trabajando con sus chicos y el día de hoy pues vamos a hablar acerca de ese club, de cuál es la metodología que se maneja en el club. Y pues nada, Kevin, te damos la bienvenida el día de hoy y te agradecemos muchísimo pues por haber aceptado esta invitación. Vale, profe, muchas gracias a ustedes. Bueno, arranquemos de una, ¿cierto? La Claro. idea es hablar acerca del club. Cuéntanos, por favor, tu trayectoria, qué niveles o categorías manejamos, pero inicialmente cuéntanos por qué pues decidiste trabajar en el club, si es, digamos, un trabajo que desarrollaste por parte o cuenta propia tuya,
o eres contratado por el club? Te escuchamos. Bueno, pues es una idea que surgió desde que soy egresado del SENA, soy tecnólogo en entrenamiento deportivo. Desde ahí pues surgió la idea de crear mi propia empresa. Entonces pues con 2 compañeros más tuvimos pues la intención de crear nuestro club. Empezamos desde hace 2 años. En cuanto al trayecto, pues en estos 2 años a pesar de la pandemia, hemos trabajado virtual, hemos tratado de estar siempre pendientes pues para que el club siga creciendo, ¿no? Al comienzo pues fue bastante difícil porque la confianza no se la brindan a uno así nomás y pues más si uno es nuevo en el tema. Claro, Pues esa ahí, parte precisamente de la confianza que tú nos hablas, de pronto vamos a ahondar un poco en la parte, sobre todo psicológica y formativa con respecto a las familias, ¿sí? Porque muy seguramente al iniciar un club eh, es un poco difícil entrar a hablar con las familias y decirles, venga, suélteme a su hijo, ¿cierto? ¿Cómo y fue ese más proceso? cuando uno es joven, profe, porque lo ven a uno como un niño. ¿Qué edad tienes tú, Entonces, Kevin? 23 años, profe. Imagínese, 23 años y ya, todo un emprendedor. Súper bien. Y pues lo ven a uno y pues hay papás, uno se encuentra con papás que, no, pero uno lo ve a él muy joven como para dejarle a mi hijo. Entonces, pues son cosas que hacen un poquito difícil que el club crezca, pero pues ahí con trabajo. De hecho, los 3 compañeros, o sea, los 2 compañeros y yo, los 3 tenemos 23 años, entonces para los 3 ha sido el mismo El mismo proceso. proceso. Categoría. Siempre tratamos pues, de que haya un buen acompañamiento para todos los niños. Tenemos categoría sub 4, sub 7, sub 9, sub 12, sub 15, sub 17 y sub 19. Y pues con la femenina sí seguimos solamente con la categoría única. Ok, ese trabajo metodológico en cada una de las categorías, ¿qué diferencias tenemos y cómo es el trabajo, sobre todo de entrenar a un niño? Las diferencias que hay entre cada una de las categorías, nos gustaría muchísimo saber cómo lo manejas en el club. Cuéntanos. Bueno, pues en el club primero empezamos con 2 profesores por categoría. Siempre tratamos pues, de que haya un buen acompañamiento para todos los niños, así ya estén, como le digo, profe, hay personas de 40 a 45 años, pero igual pues tienen que tener sus 2 profesores. Esa es como nuestra metodología. En cuanto a la sub 4, no nos basamos tanto en el fútbol o en el fútbol de salón, que es el que trabajamos nosotros, sino más en un desarrollo motriz, en trabajarles las capacidades motrices que manejan los niños a esta edad. En cuanto a la categoría sub 7, trabajamos las capacidades físicas basadas en el fútbol, sin dejar atrás pues lo del desarrollo motriz, porque ellos pues todavía no han terminado de quemar esa etapa. En cuanto a la sub 9, es cuando ya empezamos a meterle como un poquito más de trabajo técnico y táctico, que ya cuando se le empieza a trabajar, por ejemplo, la técnica del pase, el control del balón, todo este tipo de habilidades básicas que se necesitan pues para este deporte. Porque al papá sí le gusta el fútbol de salón. Puede ser una pelota de tenis, pero igual juegan fútbol de salón. Entonces, pues ellos sin jugar, o sea, juegan fútbol de salón sin darse cuenta. Es como nuestra... Es como un entrenamiento encubierto. Exacto, sí, señor. Ok, qué bien. Pues tampoco... hay niños que, por ejemplo, no les gusta el fútbol de salón y los papás los escriben, porque al papá sí le gusta el fútbol de salón. Entonces, por eso fue nuestra idea de empezar a trabajar no el fútbol de salón, sino los juegos, sin que ellos se den cuenta que trabajan fútbol de salón. ¿Tú trabajas en tu club fútbol de salón o también fútbol de campo? No, fútbol de salón nada más. Fútbol de salón nada más.
Ok, bueno, importantísimo el tema de la familia. Nosotros pues sabemos que dentro del el trabajo psicológico y cognitivo en el deportista, hay una influencia grande, lo decías hace un momento. Decías, no, pues que yo traigo a mi hijo es porque es que a mí me encanta el fútbol, sea de salón, sea de campo, y entonces yo quiero que pues le meta la ficha al tema, así al chico le guste la danza, ¿cierto? O le guste cualquier otra actividad. ¿Cómo manejamos esa dinámica en el club, Kevin? Bien, Orlando, yo creo que ya podemos Bueno, en cuanto a lo pasar a la parte muy, muy buen material. Me llama la atención este tema de Vikingos, porque si no estoy mal, uno de los fundadores también hace parte de mis alumnos. Creo que él está como en Ok. sexto, séptimo. Alejandro, ¿no, profe? Kevin Alejandro, sí. Sí. Precisamente creo que es Kevin el que está también en ese tema de Vikingos. Sí, sí, profe. Sí, él fue compañero mío en el SENA y pues trabajó conmigo el año antepasado precisamente en la parte de actividad física. Y pues en ese momento precisamente ellos estaban pues en todo el tema de la creación de su club y pues fue un tema bien, bien curioso porque yo por lo menos le preguntaba, bueno, ¿con cuántos arrancaste? Y me decían, no, yo arranqué con 6 niñas. Y en ese momento ya tienen 150 jugadores, 150 deportistas de las diferentes categorías. Excelente, excelente. Qué Entonces, bien, ¿no? pues, Y pues qué bueno que se resalte porque vea, también, o sea, es algo como creado también de parte de nuestro programa, ¿no? O miembros de nuestro programa de cultura física de la INCA. Entonces, qué bien, y se puede ver entonces el impacto social que esto genera. sí, precisamente con respecto al tema social y al tema económico, porque hablamos también de eso en la entrevista, bueno, eso no lo incluí en la entrevista, pero porque yo no lo incluí, pero sí me hablaba él, por ejemplo, del tema, por ejemplo, los costos que se generan, realmente la rentabilidad que hay en las escuelas deportivas, sobre todo en algunos sectores de la ciudad, pues no es un negocio que tú digas, me voy a llenar de plata, pero realmente la satisfacción del entrenador, más allá del dinero, es como ese llegar a ese logro en el deportista y decir, tuve que ver con la formación de ese niño o de esa estrella, de esa futura estrella en el deporte que estoy pues trabajando. Claro, ¿no? Y todos los beneficios que esto trae, como es ocuparles el tiempo libre en una actividad física, en un deporte, sacarlos de tantos vicios, tantos pues males de la sociedad. Entonces, sí, muy, muy válida tu acotación, tu abordaje, Orlando, sobre el tema no solo económico, porque a veces creemos eso. No, voy a montar una escuela para llenar, no es buscar llenarnos. Qué bueno que tú puedas vivir de eso. A ver, no sé, puedas tener un sueldo, un ingreso, porque pues obviamente nadie hace pan para vender pan, eso lo tenemos claro. Qué bueno que puedas vivir de eso, tengas una sostenibilidad de eso, le puedas generar empleo a otras personas, pero también mirar la parte de los niños, están ocupando su tiempo libre, están haciendo una actividad, un deporte, ¿sí? Que es algo que lo va a llenar, porque cuando hablamos de deportista integral no es solo en las capacidades físicas, en el éxito deportivo, sino también en personas útiles a la sociedad, que tengan un carácter crítico, que sepan decidir qué está bien y qué está mal. Entonces, todo eso hace parte de una escuela de formación, que ese sería el objetivo, ¿no? Que muchas personas lo llevan es por el lado lucrativo y que quieren llenarse los bolsillos como bien lo conocemos, pero pues también hay que tener esa parte social, ¿no? Y qué bueno, a veces hasta generar ese tema como de becas, de incentivos de las personas que por X o Y motivo no tienen, a veces se dice, no, pero es que son 20.000, 30.000 mensuales, pero hay personas que no lo tienen. Entonces, pues no ser como generar esos espacios para esas personas que de pronto por su rendimiento, por ser buenos, por ser buenas personas, pues poderlos incluir en estas. Fíjense todo, hablando de un tema y fíjense todas las variables que empiezan a salir. Sí, eso es cierto, profe. Por eso, pues, lo decía hace un rato, uno puede estar arrancando con una temática específica y tratar de enfocarse en ella, pero, por ejemplo, en esta entrevista, las preguntas
fueron saliendo, a pesar de que ya tenía como una estructura en la entrevista básica. Por eso fue que me salieron más preguntas en la segunda entrevista que en la primera. En la primera estaba yo como más parametrizado y bueno, ¿qué le voy a preguntar? Además no conozco a este señor, entonces era un poquito más complicado. Pero genial, genial. En el mismo ejercicio te pudiste dar cuenta de esto. La primera entrevista, de pronto con un poco de límite en las preguntas, y ya en la segunda con más fluidez, van Sí. saliendo las preguntas, van surgiendo y eso va generando el desarrollo de la misma. Sí, Muy bien, Orlando, buen Listo, material. profe. Bueno, los demás compañeros, ¿tienen alguna pregunta concreta para Orlando? ¿O toda la información fue clara? Para mí fue clara, profe, pues abordaron varios temas que son muy importantes y pues también como de las vivencias que ha tenido cada uno, que pues al igual es de una parte muy enriquecedora en este ámbito. Listo, Orlando, muchas gracias. Gracias a Oscar también por su intervención. Muchas gracias. Yo quisiera ver, por ejemplo, el material de José Bryan. José, ¿a quién entrevistaste? Hola, profe. Mi trabajo lo hice con mi compañero Oscar, incluso ya nos íbamos a presentar después de mi compañero Orlando. Ah, o sea, ustedes lo hicieron en conjunto. Sí, señor. Bueno, a ver. Aunque era una actividad individual, ¿no? Pero bueno. No, profe, era en conjunto. Ah, sí lo Máximo dijimos, 2. sí, ¿no? Sí dijimos que se Sí. podía. Sí, profe. Sí, Listo, válido. Adelante, Oscar y José, entonces, con la estructura de ustedes. bueno, ya voy a presentar la pantalla. Bueno, al igual ya les comparto acá. Pues quedó guardado en el Drive. Y bueno, la entrevista, pues yo traté de buscar como dos medios, como le había comentado el profe en la clase anterior, con un profe que es docente universitario, pero pues fue un poco complicado porque él llevaba más de 15 años que no trabaja con categorías, ¿no? Solamente con pues, adultos. Y pues me trató como de ayudar también con otras personas, con otra chica por ahí, pero no hubo razón. Y pues me hubiera gustado, perdón, pues entrevistar a una persona con la que trabajé, que fue pues jugador de Millonarios y Santa Fe, pero fue algo complejo porque él vive por ahí en una finca en Tayo, creo que es, y pues la señal por allá no, ni se diga. Entonces fue algo complejo esa parte. Pero al igual, al igual sí, ahorita, pero ahora ya. al igual van a ver a una persona que creo que más de uno conoce, y si no la conoce, es una entrenadora, para que tiene una experiencia súper genial y me gustó re harto trabajar con ella. Sí, entrevistamos pues a una chica de la universidad, pues que pues no la conozco mucho, pero pues en las materias que he trabajado con ella, pues se nota la experiencia que tiene en el ámbito del fútbol. Y pues vamos a comenzar, pues en el club que ella trabaja se llama Machín Fútbol Club. Y pues la entrenadora pues se llama Laura Vanessa Pulido Rosa, de pronto ya algunos la conocen. Bueno, va a comenzar con la primera pregunta, pues así nos vamos vayendo con Brian. Y voy a explicar como la primera pregunta que hice. ¿Cuántos años lleva pues ejerciendo la carrera? Pues ella lleva aproximadamente 4 años y medio. Y pues la escuela de formación ya la mencioné, y pues ya mi compañero va a mencionar lo demás por aquí. Pues pon el video y ahí nos vamos guiando y les vamos mostrando a nuestro compañero el material. Sí, Karen también aquí escribe que no tiene acceso al Drive. A mí me pasó lo mismo. Cuando uno lo intenta abrir, le solicita el permiso. Comparte tú la pantalla, Oscar, si puedes. Es que no me deja abrir el Drive en el computador. No sé qué tiene este computador, pero no los deja abrir. ¿O Brian lo puede abrir desde su computador? Dame un segundo a ver si... ¿Ya mandaste el link? Sí, ahí Sí. está en el chat de Meet. Dame. O si no, lo que podrían hacer es, como nos compartieron el enlace, poderlo
permitir el acceso, pues para que lo podamos ver nosotros. Esto voy a hacer aquí, por acá, a ver cómo es que se hace esto. También me pide una solicitud de acceso. Claro, porque se supone que la persona, no sé, en el drive de quién quedó cargado, el de Oscar. El mío, profe. Eso, Oscar, tú eres el que debes dar el permiso. Igual mientras mi compañero va abriendo el drive, les Creo quería que... como dar un punto Listo, profe. importante. Creo que ya. ¿Ya fuiste? Sí. Pero antes de eso yo quiero decir una cosa, pues no sé si sea tan importante, pero es como un dicho que la vida da muchas vueltas. ¿Por qué? Porque con esta entrenadora que tuvimos el gusto de trabajar al inicio de semestre, nosotros llevábamos también, o sea, llevábamos una relación muy chocante. Ya con los meses fueron transcurriendo y pues ahí ya nos hicimos amigos y no nos volvimos a hablar hasta el sol de hoy de la entrevista. Y antes de la entrevista hablamos unas buenas, cruzamos palabras y súper genial la chica, la verdad. ¿Ya Efectivamente. pudieron abrir el Sí, vínculo? sí, Oscar, ya se puede abrir. Pero si quieres, ábrelo ahí en tu pantalla, ya que lo tienes para que lo podamos visualizar todos al tiempo. No, no me deja abrirlo, profe, mira. Es que siempre me parece esto y no sé qué pasa. Ah, ok, ya es como Siempre que... me pasa eso. Es que ni siquiera, por ejemplo, yo voy a abrir, pues por ejemplo, el Drive, ¿no? Y no me deja abrirlo. Y he tenido problemas. Entonces me toca siempre verlo desde el celular. Ah, ok, listo. Bueno, el video dura pues media hora, 31 minutos, como pasaditos. Laura fue alumna mía el semestre pasado. ¿Ya pudieron o lo comparto desde el celular? No, ya. ¿Ya? No, ya lo estamos viendo, entonces dejemos que cada uno lo vea, cerramos los micrófonos y miramos unos minutos el video y ya estamos con ustedes de nuevo con las preguntas.
Bueno, creo que ya pudimos visualizar algo del material de la entrevista de Oscar y José. No sé si tengan alguna pregunta, Natalia, Karen, Orlando. Karen, adelante. Pues no sé si es tanto una pregunta, pero pues también es parecido a lo que pasó. Digamos que cuando habla de modelo y metodología, no entiendo si hay una confusión o, bueno, lo estoy viendo así porque ella dice que la metodología es una metodología española que no es tan conocida, pero es de Coerber. Y pues cuando nos hablaba el profe, cuando hicimos el trabajo de modelo y metodología, decía que era completamente distinto una de la otra. Entonces no me quedó muy claro, o sea, el modelo lo trabaja con Coerber y la metodología no me quedó muy clara. Bueno, Karen, ahí debemos partir por algo. Si es con el Coverber, pues empezando que no es española porque es un método holandés, eh, pues creado en la escuela holandesa del fútbol y es un método de enseñanza donde va el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, como tal modelo, como lo hemos hablado, son modelos de planificación, como la periodización táctica, como el microciclo estructurado o cognitivista, que son unos modelos que tienen unas características, unos paradigmas, tienen como unas indicaciones de cómo llevarlos a la aplicación. Bien, y el método es la forma como se desarrolla esos procesos. ¿Listo, Karen? Listo, sí, señor. Entonces, de pronto ahí, no sé si por parte de los entrevistados, de pronto, los entrevistadores, perdón, en este caso, José, haber sido un poco más claros en esta información. Sí, profe, digamos que en esa parte del modelo, pues la idea era pues, que ella me comentara que qué modelo manejaban en la escuela. Al igual como vi que no me lo hizo, pues le reestructuré la pregunta como unos 2, 3 preguntas más adelante y me mencionó que en la escuela pues trabajan la periodización táctica y pues ahí ya me pude como ir un poquito más hacia ese lado. Correcto, y eso es otra cosa, que no en todas las escuelas de formación o en los clubes deportivos manejan modelos, ¿no? Eso no está estipulado que tienen que manejar un modelo. Eso se Sí. ve sobre todo es en aquellos clubes que ya tienen una trayectoria, que llevan participando en varios torneos, tanto a nivel regional, zonal como nacional. Entonces ya tienen toman o se toman como referencia uno de estos modelos para poder eh, preparar o desarrollar sus competencias y demás. En cuanto a la estructura de planificación, ¿no? Sobre todo por eso lo vemos es en esos clubes que ya tienen estas estructuras, estos diseños ya de planificación. ¿Listo, Karen? ¿Quedó más clara la información? Sí, sí, señor. Listo, perfecto. ¿Qué otra pregunta hay para estos compañeros? No, no vayas a dejar de compartir pantalla, Oscar, para que me hagas ahorita un favor a continuación. Listo, profe, ya. No hay más preguntas. Orlando, Elton que no lo he escuchado. Uy, por ahí No, vi a profe. David, pero creo que ya no está. Orlando, cuéntame. No, profe, solamente iba a decir que, pues me pareció muy interesante la entrevista y pues solamente de pronto una pregunta general, no tanto como hacia la entrevista como tal, sino hay muchos clubes que manejan ese modelo del cual hablaba el profe hace un momento, dependiendo también de la experiencia de cada uno de los integrantes del equipo entrenador, ¿cierto? Sí, claro, efectivamente también, sobre todo cuando tienen una Esa estructura de combinación metodólogos. de las ideas y de las características de esos entrenadores. Ok, profe, gracias. Listo, Orlando. Bueno, Oscar, ¿me puedes ayudar entonces? Creo que no hay más preguntas. Por ahí creo que estaba David, pero como que se le cayó no lo veo ya participando. Yo sí lo vi por ahí conectado. Oscar, ¿me puedes ayudar entonces con compartiendo pantalla y entrando a la plataforma de Moodle? Listo, profe, ya voy.
Mientras él comparte, yo quiero resaltar un punto importante. No sé si mis compañeros lo vieron, como uno lo iba a saltar en el video, pero cuando lo vean completo, es un punto donde cuando ella entró a esa escuela, marcó como un hecho histórico, por decirlo así, y fue que cuando ella cogió a ese grupo, los hizo llegar a la final, cosa que no se había visto tanto tiempo, y como fue la primera mujer, fue como una cosa increíble para ella, mucha felicidad, fue súper genial ese momento. Ok, José. Bien, entonces como pueden visualizar en sus pantallas, en la semana número 13 ya tenemos una actividad de consulta y tenemos dos tareas, en realidad son simultáneas. Primero es una actividad de consulta, si quieres entra ahí a la actividad de consulta, Oscar. En la actividad de consulta debemos hablar sobre los tipos de sesiones de entrenamiento aplicados al fútbol, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de sesión de entrenamiento existen? ¿Cómo se denominan? ¿Quién las plantea? ¿Y qué características deben cumplir estas sesiones de entrenamiento? ¿Sí? Fíjense que ahí una de las indicaciones también es con ejemplos gráficos de estas estructuras que ustedes encuentren. Entonces, en un documento muy sencillo, con una portada, ustedes hacen esta consulta, tengan en cuenta poner varios tipos de sesiones para poder generar una comparativa y cuáles de ellos existen. ¿Bien? Este trabajo también lo pueden realizar en dúos de trabajo, no hay ningún problema. Si lo quieren manejar de forma individual, pues también es válido. Ahora, dale atrás, Oscar. ¿Por qué? Porque una vez realizada esa consulta, entonces vamos a implementar este tema de fundamentación teórica y vamos nosotros ya a proponer, esto sí de manera individual, a proponer una estructura o una sesión de entrenamiento donde el objetivo sea desarrollo de capacidades físicas, puede ser también combinado con fundamentos técnicos que vimos en clase y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, usted debe tener en cuenta en esa sesión que va a proponer, pues va a tener en cuenta formas organizativas, va a tener en cuenta materiales a utilizar, medios en cuanto a los ejercicios, dentro de esa parte inicial, parte principal y parte final, ¿qué voy a hacer para buscar ese objetivo principal? Entonces debe tener un encabezado. Por eso primero les sugiero que hagan primero la consulta, qué tipo de sesiones existen. Y luego usted ya toma como ejemplo de esas sesiones que usted consultó y pueda ya generar su propia estructura de su sesión. No sé si tengan alguna duda. Orlando, Karen, Natalia, Elton, ¿dudas? No, profe. No, señor. Listo, muy bien. No, señor profe, ninguna. Entonces, ¿qué pasa la próxima semana? ¿Quién tiene presente? ¿Qué pasa el lunes de la próxima semana? ¿Es ¿Festivo? Es festivo. El 17 de mayo es festivo. Entonces, ¿cuándo nos veríamos para socializar esta actividad? Miércoles, ¿no? 15. ¿El miércoles? Igual que las pasadas, ¿no? Igual que la vez pasada, ¿les parece bien esa propuesta? Sería el miércoles 19 de mayo. ¿Pero a qué hora sería? En el mismo horario de la clase. A la una, pues. Es que yo ahora no puedo porque yo como estoy en práctica y me tocan las prácticas los miércoles, entonces si es en la mañana, no, en la mañana no porque tengo voleibol. El miércoles no puedo. No, pues listo. ¿Quién más? ¿Quién más no puede ese día? Yo puedo ese día, pero a la una no. ¿A qué horas podrías, Oscar? Por ahí a las 2 podría bien. Es que tengo una clase a las 2:30 y termina a las 2. Lo podría dejar para las 2, no hay ningún problema. Pero No sé los demás. Necesito los demás. Por ejemplo, en el caso de Orlando
Profe, la verdad, yo todavía no sé, o sea, yo diría en este momento que sí, por lo que tengo el espacio libre, pero a mí en cualquier momento me pueden programar sesiones o grupos, me los asignan de un día para otro. Bueno, listo, no hay problema. En el Entonces, caso de Y yo tengo Karen, todo el espacio. Pues, profe, yo diría que sí, pero pues no sé si haya paros o algo así, el sábado o el domingo, y me reprogramen la clase para el miércoles y jueves. sí, es que ese es el inconveniente. Natalia, ¿tienes algún inconveniente para el día miércoles? Profe, pues es que yo tengo a veces que salir, digamos así, con la niña para citas, o es que me programo por lo que no las han casado, entonces tampoco podría decir, o sea, en este momento le digo, bien, si me presentaría algo ese día porque es uno de los días en el que tengo clases solamente en la mañana, pues no sabría decirle. Listo, perfecto. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer una cosa. Como veo que es complicado para todos el tema de generar este espacio, recuerden que lo hemos visto como una variable. Entonces, que nos conectemos, aquí en el grupo somos 6, 7 creo, que nos conectemos unos 3, unos 4, pues la clase se puede desarrollar. En el caso de José, que me decía que no podía, no importa, porque mientras que hacemos la socialización de los otros compañeros, eso igual va a ser grabado, el enlace queda grabado para que él lo pueda revisar de manera asincrónica qué fue lo que se hizo, qué correcciones, qué observaciones y demás se hicieron, ¿vale? Entonces, como primer parámetro, pues vamos a dejar para ese miércoles. De lo contrario, ¿qué otra variable les doy a ustedes? Pues como debemos hacer una socialización de, de esas sesiones de entrenamiento que vamos a diseñar, lo otro es que lo podemos hacer a través de un video. ¿Un video cómo? Un video donde usted comparte pantalla, socializa qué hizo, cómo lo hizo y posteriormente haríamos una retroalimentación. Pero eso ya sería para la semana siguiente. O sea, en la que viene es la semana 14, sería para la semana 15. Pero no sé si ustedes estén de acuerdo con que nos reunamos el miércoles, bien sea de 2 a 3, 2 a 4, como para que esa retroalimentación sea un poco más directa. Yo pienso que de 2 a 3 estaría bien, no sé qué digan los compañeros, profe. ¿Listo, Orlando? Oscar, ¿qué dice? Sí, profe, sería pues el Entonces sería miércoles, ¿no? sí, miércoles 19 de mayo. ¿Listo? Para que lo tengan ahí, de pronto lo dejen anotado, lo tengan presente. Si surge algún inconveniente por X o Y motivo, pues simplemente ya sabemos que debemos realizar entonces el video y poderlo presentar luego, de manera asincrónica. Escuché que era de 2 a 3, profe, Sí, José. porque si es de 2 a 3, pues yo ahí puedo sacar un tiempito y pues si algo yo paso de primeras y expongo mi trabajo y Listo, después José. pues me Entonces, lo retirar. dejamos así, lo dejamos entonces para el miércoles 19, o sea, reponiendo esa clase del día lunes que es feriado. Entonces, miércoles Sí, 19, profe, sí. de 2 a 3, pues si nos podemos extender un poquito más, 2 a 3 y media, 2 a 4, pues los que puedan, pues nos acompañarán en la actividad. Y luego el posterior lunes, que sería la semana 15, ya pues trabajaríamos con las personas que de pronto hayan faltado o que no hayan podido asistir por X o Y motivo. Porque hoy nos faltó varias gente. Yo por lo menos no expuse, profe. ¿Quién me habló, perdón? Yo, profe. Elton, sí, pero tú entregaste la actividad. Lo que pasa es que estábamos socializando, pero pues no alcanzamos a verlas todas. Pero la actividad yo la voy a revisar. ¿Listo, Elton? Ah, listo, profe, vale. Perfecto. Déjame aquí, por ejemplo, deportes de equipo. Vamos a ver la asistencia, porque creo que también nos faltó Jonathan.
Karen, cuéntame que no escuchaste. Pues por el momento no estábamos hablando, pero cuéntame hasta dónde escuchaste o qué información no te quedó clara. Ah, ya. No sé por qué no se escuchaba. Dijimos que, bueno, hasta donde escuché que íbamos a ver si se podía el miércoles de 2 a 3 de la tarde. ¿Fue que Sí, dijeron? señora. Sí, señora. 2 a 3:30, pues los que puedan. Bueno, Y si no, se hacía un video. sí, sí, sí. Esperemos a que llegue el miércoles, a ver quiénes se pueden conectar, qué socialización alcanzamos a hacer. Y de lo contrario, pues damos una indicación para que Natalia por el grupo lo pueda compartir para que todos queden con la misma información. Listo, profe. ¿Listo? Profe, y los que, si por ahí he escuchado el tono, los que no alcanzaron a exponer hoy. Sí, señor. No, no importa. Es que Yo recuerden les que aviso. es una socialización. No siempre alcanzamos a socializar todos, pero eso no quiere decir que yo no les vaya a evaluar su actividad del video. O sea, yo para eso tengo el material y lo voy a revisar. Ah, bueno. ¿Listo? Sí, señor. Después, en otra clase, si nos da el espacio, pues lo socializamos si hay alguna inquietud. Bueno, entonces por el momento ya tienen ahí la información en la plataforma de Moodle de las actividades, tanto la actividad de consulta como la presentación de la sesión de entrenamiento enfocada al fútbol, a todos los contenidos que hemos visto en fútbol, ¿no? Puede ser tanto el desarrollo de capacidades físicas o ya de fundamentos técnicos, si lo quieren enfocar, es válido que puedan mezclar entre los dos, no hay ningún problema. Bien, tener en cuenta entonces la estructura, formas organizativas, medios a trabajar, métodos a utilizar, etcétera. Bien, y nos veríamos entonces el próximo miércoles 19 de mayo a las 2 de la tarde. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Bien, entonces, Listo, profe. Listo, profe. y tomar, bueno, Diego no está, este muchacho creo que nunca volvió. Natalia sí está, Elton también, David Eduardo. Yo lo vi conectado, pero pues no, lamentablemente no pudimos hablar con él. Oscar sí está, Orlando también está, Karen también, Jonathan no está y José Brian sí está. Listo. Les deseo una feliz tarde, nos vemos la próxima semana. Profe, ¿me permite un momentico a la hora de finalizar la clase, Claro por que sí, favor? Elton. Bueno, profe, gracias. Bueno, hasta luego.